Quedamos pendientes para celebrar el cambio nodal. Los nodos, aquellos puntos matemáticos que van marcando la línea de hacia dónde se van a empezar a mover los eclipses, por lo menos en los próximos 2 años. De acuerdo a los nodos y de acuerdo a la posición que estos tengan, asimismo nosotros vamos a estar celebrando lo que comúnmente utilizamos o decimos la palabra eclipse. El eclipse no es ajeno a los ejes nodales. Por el contrario, los eclipses tienen un punto de referencia que si el nodo está en X posición, pues hacia esa línea, hacia esos grados o específicamente hacia ese signo del zodiaco es donde toda esa influencia de lo que significa y traduce de manera psicológica, arquetípica para nosotros, empieza a trabajar ese nodo. Entonces no es tanto como que hablar de los nodos sea una relación muy aparte o muy diferente de lo que son los eclipses. Como todos sabemos que estamos próximos, prácticamente estamos a un mes, menos de un mes, de entrar en el primer eclipse que se va a celebrar el 12 de agosto y luego tendremos otro eclipse de luna llena a finales de agosto. Pero la pauta se marca a partir de hoy, porque hoy martes 14 que ya estamos, tenemos una celebración de luna nueva. Hoy es el día donde la luna nueva se perfecciona en el grado 21, ahora lo miraremos, grado 22, en algunas partes del planeta del signo de cáncer. Claramente la apertura de la luna nueva que se da hoy es lo que está abriendo el panorama a lo que son los eclipses por lo general de los meses de agosto. Esto pasa siempre. Siempre que tenemos eclipses en agosto, evidentemente vamos a manejar un rango de movimiento durante las primeras lunaciones que tengamos. Y de acuerdo a eso nos vamos a estar moviendo también en el eje de hacia dónde se desplaza la energía. Algo de esto estuvimos tocando en un live de la semana pasada que hablamos acerca de los nodos en el eje Leo y en el eje Acuario. Coincide también donde están pasando muchas cosas. Prácticamente los nodos empiezan a entrar en unos signos que primero están muy tocados y aparte de estar muy tocados, pues muy amplificados, podríamos decir. Por un lado, el nodo norte que entra al signo de Acuario, Acuario está siendo muy tocado hace ya más de un año por el planeta Plutón. Y el nodo sur de otra parte ingresa al signo de Leo, mismo que está siendo amplificado por la entrada hace muy poco de Júpiter en Leo y las festividades, las celebraciones, los retiros, los encuentros que hemos podido realizar con Júpiter en Leo, que es un tránsito muy de comunidad y es un tránsito muy de relacionarnos con la vida, con las ganas del ser, con la manifestación y la palabra clave de Leo que es la creatividad. Entonces, el turno para hoy, martes 14, es hablar un poquito acerca de los ejes nodales y sobre todo tener un poco más la referencia signo a signo de cómo se va a estar marcando este eje, porque los ejes son muy profundos. No podemos interpretarlos como si fueran un planeta, no lo son. Por eso no se le puede dar esa interpretación como planeta. He ahí quizás algunas diferencias, ¿no? Que a veces solemos decir, tengo el nodo norte aquí, ya, pero es mucho más fácil aterrizar la energía planetaria, porque cuando tenemos, por ejemplo, a Venus en un signo del zodiaco, efectivamente Venus es un planeta, lo cual nos conecta con una fuerza intrínseca que se va a estar desarrollando en ese signo y en esa casa en especial. Pero cuando hablamos de los nodos, de los ejes nodales, pues no son planetas. Entonces eso ya nos pone a mirar la perspectiva, nos pone a ver una perspectiva muy distinta acerca de esta manifestación o acerca de este punto específico de la carta de nosotros. Pues sean ustedes bienvenidos para estar hablando un poquitico más a fondo hoy, martes 14, acerca de este tema. ¿Qué pasa? Voy a compartir la carta en parte de los nodos y un poquito hablando de dónde vienen. Yo creo que los nodos es importantísimo, pues claro, es importantísimo ver el mandala cómo se está cerrando y cuál es la función nodal. La función nodal no es otra cosa más que avanzar o que mostrar quizás una manifestación más directa con lo que nosotros hagamos en la vida. Ese es uno de los primeros puntos importantes que le interesa, por lo menos a los ejes nodales. Y cuando digo le interesa, me estoy refiriendo a que obligatoriamente en la carta tiene que haber algo que nos ayude y algo que nos esté como, no tanto la palabra sería motivando, pero sí nos esté mostrando la vida en un sentido y en un color como una dirección. Por eso es muy fácil interpretar a los nodos como si fuesen un punto de brújula en nuestra vida
o también hacia dónde la aguja imantada está señalando que debemos desplazarnos como humanidad. Casi que sí podemos referenciar que hacia donde se están marcando los ejes nodales o los nódulos, pues básicamente es el trabajo mayoritario que nosotros debemos desempeñar. Esto lo hemos visto a través de los años. eh, a través de los años, de manera política, de manera colectiva, en nuestra propia vida. Muchas veces yo he escuchado en consultas que la misma persona, el mismo consultante tiene la capacidad de recordar un suceso en su vida y relacionarlo con algún tránsito nodal o con algún planeta que pueda estar haciendo pues alguna función importante en ese mismo eje nodal. Uy, mire, me trajeron tintico, muchas gracias, Michi. Apenas para despertar la mañana aquí haciendo live con ustedes y acompañar este tema, pues qué rico tomarnos un café, ¿no? Mm. Voy a estar compartiendo los detalles y para que ustedes también tengan como un poquito más la relación de cómo se manifiestan estos puntos en nuestra carta y hablar generalidades y sobre todo pasarlos signo a signo, porque es que los nodos también van evocando o llamando a lista. Es como si los nodos evocaran a lista a una cantidad de signos. Y esos signos los vamos a ver reflejados obligatoriamente con el signo ascendente, con el signo solar, con el signo lunar, ¿no? ¿Cuál es como el llamado? ¿Cuál es el punto clave a desarrollar con el nodo? Entonces creo que desde ahí es donde va marcando más la pauta, es donde va marcando más el sendero, la situación de la vida o de lo que vaya a suceder también. Sí, esta palabra de lo que vaya a suceder es muy los nodos. Fíjense que hay una parte en la astrología donde nosotros sí podemos decir lo que vaya a suceder. Ay, pero eso suena como muy así, Javier, eso suena como muy en el aire, muy de lo que vaya a suceder, como que muchas veces no depende de nosotros. Tratándose de los ejes nodales, muchas veces no depende de nosotros. Entonces, esa es una parte de la carta interesante porque hay unas líneas muy fijas que yo les llamo la estructura o la base de toda carta natal, que vendría a ser como la base o las estructuras, las vigas de cualquier casa. ¿Cuál es la función de una viga? ¿Cuál es la función de una columna? Sostener. Sostener una estructura. Pues en la carta también hay unos planetas y hay unas partes que están sosteniendo el ser, sosteniendo la identidad, y hay otras que están muy maleables, que pasan a ser casi como una arena movediza. Y esas arenas movedizas son típicas de los nodos. Entonces con los nodos a veces nos podemos preparar muy bien para ciertas cosas y resulta que los nodos son álmicos. ¿No? ¿A qué les conecta esto con álmicos? Los nodos no son egoicos, los nodos los interpretamos egoicamente, carnalmente, los aterrizamos en carne, en experiencia, pero los nodos tienen un tinte álmico. ¿Cómo poder ser dueño absolutamente de todo lo que mi alma está viajando o pretende vivir? Pues desde ahí se vuelve un letrero muy grande, se vuelve algo muy difícil también de sostener. ¿Qué persona podría salir al mundo a decir, ay no, yo sé perfectamente lo que mi alma quiere, yo me conozco lo suficiente, yo sé absolutamente quién soy y qué soy, yo los tengo todos supremamente claro, yo sé mi alma que vino a hacer a este planeta y lo tengo así clarísimo, todo, no tengo duda, no me cabe nada, entonces todo lo tengo perfecto, cuadrado. Pues eso es muy terrenal. Eso aplica para muchas cosas del mundo, para muchas cosas, no sé, de pronto un arquitecto, un abogado, tengo el caso casi que ganado. De pronto el médico, médicamente me preparé con estos estudios y puedo hacer ciertas cosas. Pero en la vida misma de los desafíos, llamado destino, llámale destino, universo, vida, etcétera, pues hablar de semejante título, pues ya es muy grande, ¿no? Se vuelve muy grande. Mm. Entonces, los nodos van mucho más allá. Los nodos tienen un tinte que van mucho más allá de todos estos temas. Y hay otra cosa, los nodos tienden a ser muy individuales. Por eso cada uno de nosotros tenemos nuestros propios nodos y los nodos son muy individuales. Tienen una misión colectiva, pero dentro de la manera de poderlo vivir es muy individual. Quiero hacer las apreciaciones. ¿A qué se refiere con individual? Hay cosas, hay situaciones, hay temas que las debemos aprender a superar y a vivir de manera individual.
no colectiva, no con los hijos, no con la pareja, no con un otro. Simplemente vinimos a desafiar ciertos aspectos de la vida de manera individual. Entonces los nodos también nos van como colocando en ese entretejido individual. A veces creeríamos que todo lo que vinimos a hacer es en junta o es con amigos o es con familia y no siempre es así. Digamos que no siempre está ese acuerdo tan bonito, tan bien puesto ahí. Laura Astral, buenos días Laura, ¿cómo estás? Un abrazo para Laura, un abrazo aquí para Vesca, dice Javier. Gracias por los avances que nos das. Un abrazote con todo gusto. Buenos días. Javier, ¿de qué se trata el tema? Los nodos. Este es el segundo video. Ya hicimos un primer video la semana pasada hablando acerca de los nodos que cambian este 26 de julio y empezamos a cambiar la situación de los ejes nodales. Ahora lo que vamos a hacer en este segundo live es empezar a mirar signo a signo y mirar detalles de cómo van a entrar los ejes, digamos, de una manera mucho más general. Les decía la semana pasada que voy a abrir un taller donde vamos a hablar justamente de los nodos en los eclipses. Taller mismo que será online, en vivo, donde ustedes pueden participar con sus propias cartas y podemos ya aterrizar los eclipses que vamos a tener, los de agosto, para que vayamos entendiendo hacia dónde se va a mover, hacia dónde se va a desplazar esa energía de los eclipses. Es muy interesante analizarlo, pero para esto se requiere también como comprender un poquito de fondo los nodos, ¿no? Ujú. Venimos a retomar lo que no pudimos resolver. También, eso hace parte de la función nodal, venir a resolver temas pendientes, ¿no? Venimos a resolver estos asuntos pendientes, pero aquí quiero quedar en claro. Fíjense que una de las reglas de los nodos es que nunca quedamos en pendientes con otros. ¿Cómo ven ustedes eso? Nunca quedamos, nunca quedamos con algo pendiente con otros. Nunca. Es la primera regla de oro que nos marca los nodos. Los ejes nodales. Nunca no quedaste pendiente con un otro. No hay pendientes con un otro. No quedaste. Esto a veces se escucha mucho eh, en que de pronto es que quedó esto pendiente con esta persona de vidas pasadas. No tal cosa, no. El universo no va haciendo los masacotes ni los enredos que nosotros sí solemos hacer en nuestra vida. Fíjense que el universo va mucho más allá. Cuando se estudian los nodos desde la visión junguiana y cuando estudiamos los nodos desde la psicología, nos damos cuenta que no quedamos pendientes con un otro. Esto es muy profundo, porque uno creería que sí. Los pendientes egoicos son eso, son pendientes egoicos, son pendientes humanos, un ser humano con otro ser humano. Luego entonces cuando termina la experiencia humana, se vive, se consume el proceso. Es como decir que la rosa quedó pendiente con algunos pétalos. No, la rosa no quedó con ningún pendiente acerca de los pétalos. Cumplió su misión, fue perfecto, fue maravilloso. La rosa empezó con un botón, empezó a brotar, era verde, luego con los procesos se abrió y la rosa empieza a florecer y cada pétalo agarró donde tenía que agarrar, el viento, el aire y se desaparece. ¿No? Sería como la rosa cuestionándose, el efecto de la rosa. Imagínense por un instante la rosa cuestionándose que quedó con algún pendiente, con algún pétalo, algo así. Pues los nodos nos cuentan lo mismo, no quedamos en pendientes. Luego entonces aparece desde el subconsciente psicológico, la idea, la creencia o la sensación de que sí, de que quedé en pendiente con esta persona y por eso me lo vuelvo a encontrar o me la vuelvo a encontrar y se supone tengo que resolver algo con esta persona. Esto es lo que nos han enseñado durante muchos años. Falso de toda falsedad. Luna nueva en Cáncer, 14 de julio. Apréndalo para la vida. Falso de toda falsedad, tal cosa no va por ahí. ¿Mm? Ah, mira, qué bien que quedas pendiente con otra situación. Qué bien que no quedas pendientes con otra situación. Exactamente. Ya vamos a mirar esto, vamos a meter el dedo a los nodos, porque esto es muy del eje nodal. Pareciera que sí, entonces pareciera que necesito del otro para resolver
el crucigrama, necesito del otro para resolver la encrucijada, ¿no? Como que pareciera que se requiere del otro. ¿Mm? Qué bueno, imagínate donde verdaderamente se quedaran en pendientes con el otro, sería terrible. La experiencia es propia, nunca con los demás. Ah, ve ahí está Reina, mire, ahí Reina contestó. Me quitó la palabra de la boca, Reina. Vea, la experiencia es propia, nunca con los demás. Nos queda la sensación. Entonces, fíjense que los nodos nos empieza a contar una historia de dice, bueno, los nodos diciéndonos, no hay pendientes con otras personas, ¿no? No queda esto, ¿no? No. Entonces, como que nos va contando una historia que nos dice, no hay pendientes con el otro porque el otro está exactamente en las mismas que tú. Entonces, los pendientes con el otro, o que es que esta persona apareció por tal cosa que tal. Estos son cuentos, fábulas, mitos y leyendas de la fantasía. Mr. Neptuno al ataque. Mr. Neptuno al ataque, enredando la experiencia humana ilusoria a través de la fantasía y el cuento y la mitología de que claro es que por aquí, que por allí, que por no sé dónde, que ta, ta, ta. Y va como enredando porque la función de Neptuno es esa, colocarle mucha disolución, mucho disolvente a la realidad. Entonces le coloca a veces tanto disolvente a la realidad, pues que termino viendo otra cosa, ¿no? Los nodos nos aterrizan en un punto importante porque sí es un punto de aterrizaje donde dice, no hay pendiente. Entonces, fresco, tranquilo, relajados, que no hay pendientes con otro ser humano, porque ese otro ser humano es tan solo el reflejo egoico de su propia expresión del yo. Lo que sí nos cuentan los nodos es que vengo a resolver lo que decía inicialmente, temas que son netamente individuales, temas que son netamente míos. Claro, para poder llegar allá, para poder llegar a la filigrana, para poder llegar a esa parte tan fina de nuestra experiencia, obligatoriamente tienen que aparecer algunas partes y esas partes es la representación misma de unos otros, ¿no? Unos otros que se puedan dar dentro del esquema. Y en ese mismo momento es donde se me genera a mí la idea o la sensación de que vengo muy pendiente con el otro. ¿Qué serio estás hoy? Dice Verónica. No, ¿cómo es esto? Mira, qué serio estás hoy. Y yo pensé que estaba muy risueño hoy. Mira, pero suele pasar. Que llegué temprano, siempre me toca conducir a la hora, me toca conducir los live, cuando estás en live. Verónica, yo no sé, pero en la madrugada del sábado perdí a mi mamá, se descompuso y ya se fue con Dios. ¡Wow! ¿Cómo es esto, Verónica? Esto está muy tipo nodo, muy al tema de tareas. A ver si lo leí bien. Sí, ella está diciendo eso. Yo no sé, pero en la madrugada del sábado, ok, madrugada del sábado, perdí a mi mamá. Se descompuso y ya, se fue con Dios. Ok, por lo que entiendo, su mamá falleció, trascendió. Saludos desde Bolivia, sintiendo mi retorno nodal. Muy joven, 76 años. Pues Verónica, mira que estos nodos que estaba, el tema que tenemos hoy de los ejes nodales, pues hablan de cerrar y abrir, justamente cerrar y abrir. Muy posiblemente ella tenía los nodos en algún lugar o atravesado en algún punto de la carta, pues que hacía hincapié en eso, ¿no? Los nodos también se encargan de finiquitar momentos, los nodos también se van encargando de cortar. Digamos que hay que ver el eje nodal, hasta dónde puede llegar a durar algo o la durabilidad de algo. Poniendo atención y miras que toma, y mirando que tomas tu café, dicen por acá. Sí. Es un tema interesante. Voy a compartir la carta que es cierto, el universo no se arma los enredos en nuestra psique. Si el universo está en su orden, el universo sigue su círculo, ¿no? El universo está en su danza cósmica. El universo está, el universo tiene sus tiempos medidos, el universo sabe cómo se mueve el planeta, el universo danza y orquesta con el Sol, con Júpiter, con Plutón, ¿no? El universo está en su trabajo, el universo está en su orden infinito, en su sabiduría y tal. El universo de nuestra psique, el universo de nuestra mente, es la que muchas veces, yo diría en su gran mayoría para todos, no coincide con la misma danza claramente que está afuera.
Y siento que parte de los nodos es justamente eso, poner un pie allá, poner un pie acá, para irlo conectando más, como más de la mente, ¿no? Hace frío en Bogotá hoy, para irlo conectando un poquito más. Hace frío en Bogotá. Mm, todos los días, pero hoy más. Voy a compartir la carta y de acuerdo a eso nos vamos a ir moviendo. Info de Acuario. Acuario lo vamos a picar hoy. Claro, espérate que Acuario lo vamos a picar. No es que ahí es donde entra el nodo norte. Entonces vamos a hablar de Acuario el día de hoy hasta hastiarnos. Claro que sí, ya. Permítame en un segundo que ustedes saben que yo estoy en vivo, esto no es grabado, entonces estoy esperando que el programa me abra. A veces tengo planeado de una manera, pero hay que aprender a vivir con estos temas. No es que no quiera mostrar la carta, sino que le dio en este justo momento, estando en vivo, a mi programa por restablecerse y está ahí en, estoy esperando que haga lo suyo. Mientras tanto, por eso los estoy leyendo, por eso estoy compartiendo con ustedes, les estoy preguntando cómo van, aprovecho para saludarlos. La danza, a ver, vamos a mirar. Los nodos. A mí me encanta cómo me apasiona este tema de los nodos, porque es tan interesante. O sea, es tan interesante ver, estamos aquí a 07 y esto va a ser el día 26 del 2026. Vamos a colocar la carta a ver cómo se manifiestan estos ejes nodales ahora. Yo creo que esta carta que tengo acá nos puede servir. A ver. Permítame en un segundo, comparto esta carta. Yo creo que todavía no se puede ver muy bien, pero estoy solucionándolo. Créanme que sí. Aquí posiblemente ya estemos como más. A ver, vamos a mirar cómo se da esto. ¿Que de cuándo es esta carta? Esta carta es la que vamos a tener este fin de mes. Lo que quiero es mostrar los nodos. Y dentro de este ejercicio nodal, poder aplicar los demás. Mi papá tenía los nodos en Cáncer y Capricornio y en su retorno nodal enfermó. Es que los nodos, bueno, los nodos no son ni buenos ni malos, simplemente son puntos de la carta que se requieren. Permítame en un segundito, terminamos de cuadrar acá. ¿Cuándo va a pasar el cambio nodal, Javier? El cambio nodal lo vamos a tener efectivamente este fin de semana, o sea, nos quedan, mentiras, en 15 días. 12 días, porque hoy ya estamos a 14, esto va a ser el 26, nos quedan 12 días, muy poquito tiempo ya, muy, muy poquito tiempo, muy poquito tiempo para los nodos. Y de acuerdo ahí, pues se empieza a desarrollar obviamente la temática de los eclipses, ¿no? Que yo considero que es muy oportuno, por ejemplo, que considero que es bastante oportuno, en este caso, es bastante oportuno que podamos tener como referencia en el caso de los que tengan, obviamente, dónde tienen sus nodos de nacimiento. Digamos que esa es la primera fase o la primera línea que hay que mirar. Porque los nodos, aunque se estén moviendo de tránsito, pues a la final del día son los mismos nodos que nosotros vamos a tener o son los activadores de los nodos que nosotros vamos a tener en nuestra carta. Permítame, termino de hacer esto y ya lo explicamos un poquito más al detalle. Maestro, no se escucha. Ay, no. Dime a ver si se escucha o no. Según esto está bien. Me dicen aquí en TikTok que no se escucha, en YouTube. Los demás, porque a veces es de una sola persona, entonces si hay alguien que no escuche, ya si son dos o tres que no escuchan, yo creería, bueno, pero si no me escuchan, creo que tampoco están escuchando lo que estoy diciendo.
Si hay alguien que me pueda dar el feedback de decir si se escucha o no, vea, Mercurio retrógrado en las comunicaciones. Es que hoy esta computadora amaneció un poquito extraña. Creo que le sentó diferente el calor de Cartagena. Parece que el calor de Cartagena de este fin de semana no le sentó muy bien. Si alguien me puede dar su feedback de que se esté escuchando bien, yo le agradezco. Qué queridos, mira, qué bonito. Se escucha, maestro, dicen por acá en Instagram. Gracias, gracias. Bueno, se escucha bien. Aquí en Chile se escucha bien. Gracias, Francisca. Eso. Bueno, arranquemos entonces con el tema. Miren, chicos, esto está del siguiente tamaño. Pongámonos en contexto. Primero, los nodos cambian este mes. Fecha, 26 de julio. ¿La tengo que anotar, Javier? Sí. Haga el favor de anotarla por ahí en sus apuntes. Tenga la amabilidad y anótese por ahí esa fecha, colóquela, porque esa fecha es clave. Clave, clave con todo lo que vamos a hablar. Entonces, 2 puntos. Cambio de nodos. Sí. ¿Cuándo? 26 de julio. Fecha oficial a nivel planeta. Cambian los nodos. Muy importante ese 26 de julio. Demasiado importante. ¿Cómo qué tan importante, Javier? O sea, como que la bulla de que cambian los nodos y que el eclipse, ¿eso a mí para qué me sirve? Pues le sirve para la medio bobadita de saber hacia dónde se va a estar moviendo parte del destino de manera conjunta. Entonces, si usted vive en este planeta, posiblemente le interese. Muy importante, ¿sí? Lo cuento de esta manera para que no pase como un live cualquiera o como un live matutino que casi siempre hacemos, sino que se le lleve toda la, toda como la intención de, ¿no? De estar como muy conectado ahí. Ahora, ¿de dónde vienen los nodos? Esta carta que estoy mostrándoles no es la carta de hoy, es la carta que vamos a tener exactamente en 12 días. Fíjense la fecha, los que están en YouTube pueden ver la fecha, julio 26 del 2026, ¿sí? Los puntos son los nodos. ¿Cómo lucen los nodos en la carta natal de un nativo? De esta manera. Este que está aquí es el nodo sur y este que está por este lado es el nodo norte. Tenemos dos. Condiciones de los ejes nodales que son clásicos, que debemos aprendérnoslos de memoria. Estos nodos no son planetas, no los podemos confundir con planetas, por eso no se interpretan como un planeta más. No cometan ese error de interpretar su nodo como si fuera un planeta porque no lo es. No es lo mismo decir el nodo norte en Acuario que decir Marte en Acuario o Venus en Acuario, porque no es un planeta. Como no es un planeta, no se puede interpretar como planeta. No se, bueno, se puede, pero no se debe. Estos ejes nodales vienen haciendo un trabajo los últimos 18 meses. En los últimos 18 meses, quienes me han acompañado de manera presencial en Orlando, en los últimos eclipses que hemos celebrado en el eje del nodo norte en Pisces y el nodo sur. No sé si hay alguien del público en TikTok, en Instagram, que se acuerde de el año pasado cuando hicimos la celebración de los nodos en el eje Virgo y Pisces, que de hecho hicimos y activamos mucho la energía pisciana. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Piscis, regente de los pies, Piscis, regente de esta energía, en este caso de mucha consagración y de mucha disolución también de las partes, ¿no? De pronto alguno de ustedes recuerda esto, de lo que estuvimos celebrando. Si mal no estoy, eso lo hicimos en Orlando, eso fue de manera presencial. Y estuvimos hablando de lo que fue la energía del nodo norte en Piscis. Bueno, pues ahora yo creo que por dadas las fechas, así como estamos, va a ser el otro mes, los eclipses, lo vamos a celebrar igual en Orlando. Yo viajo este fin de semana, el próximo, y lo vamos a estar celebrando en Orlando, este eje, pero ya en una temática muy distinta, y no porque yo me la quiera inventar, sino que miramos el mandala, y el mandala nos está cambiando, nos está moviendo del eje Piscis y nos mueve al eje Acuario.
nos pone en otra situación, nos pone en otro contexto. Solo que aquí tenemos menos con más y más con menos. De las primeras cosas que nosotros vamos a encontrar en este cambio o en este eje nodal, fíjense lo que está haciendo Urano. Por eso estos eclipses van a estar tan impresionantes que si bien nosotros no podemos ser los dueños absolutos de nuestro destino, pues es que vale la pena hasta saber de esto por curiosear. Porque Su Majestad Urano es el que está orquestando la entrada de estos nodos. Sí. Chicas, ¿qué significa ese cuadradito que estoy haciendo ahí? Yo sé que hoy esta noche tenemos clase de astrología viva, pero ese cuadradito en azul, ¿qué significa? Eso está interesantísimo, ¿no? Porque ese cuadradito en azul nos dice que ese planeta Urano es el que está haciendo la bienvenida a los ejes nodales. Entonces ahí ya tenemos una gran importancia con esto. ¿Ah? Ay, sí, mira, que acabo de leer. Sucedieron muchas cosas luego. Yo me acuerdo que a Marisol se activaron muchas cosas después, justamente después de ese tema nodal. Fueron cierres, me divorcié, me mudé de casa, cerramos. ¿Se acuerdan que ese día ustedes las que estuvieron de manera presencial no me dejarán mentir porque estoy en este momento en vivo? Ustedes no me dejarán mentir las que estuvieron presencial conmigo en Orlando el año pasado, que hicimos la ceremonia, que hicimos todo el encuentro del retiro de los eclipses en Piscis, cierres, finales, lo que se va, qué es lo que tengo fijo, eso se va a mover, eso que creo que tenía. ¿Te acuerdan de ese momento o estoy loco y me lo estoy inventando yo y me lo soñé anoche? Es que esto es así, esto es mostrando todo, esto es agarrando la información desde donde salió. Me estoy yendo allá para traer el cambio hacia acá, para los que de pronto dicen, Javier, pero si eso ya pasó, ¿por qué estás hablando de eso? Pero es que la vida no inició hoy. Los nodos no van a iniciar solamente el 26 de julio. Vienen en un trabajo álmico, venimos desarrollando un tema. Es que por eso hay que seguirle el compás a la astrología, porque si no nos perdemos por el camino. Pero ustedes se acuerdan que hablábamos de eso, un antes y un después. ¿Se acuerdan que hablábamos de que debíamos estar abiertos para aprender a soltar y todo este tema? Y sobre todo soltar lo que Virgo, el nodo sur, no quería soltar. A ver, quisiera una consulta. ¿Me dices cómo se hace? Claro, mi niña, con mucho gusto. Ahí en la parte, en TikTok, ahí en TikTok, en la parte superior, encuentras mi biografía y ahí en la biografía desplegas un link y ahí te aparece consultas, te aparece la información de cursos, formaciones de astrología, formaciones de tarot psicológico, astrología psicológica, que es la que manejo yo, consultas personalizadas o si solo quieres consulta de psicología, etcétera. Ahí te aparece toda la información del centro holístico. Con todo gusto ahí la puedes reservar y demás. Bueno, pues de eso se trata ahora la temática que cambia un poquitico, empieza a renovarnos. Nos pedía soltar, nos pedía morir, están diciendo por acá en YouTube. Exactamente, esa dinámica era la que pasaba. ¿Qué dices? Ay, maestro, algún día nos puedes dividir el cuerpo escaladamente según los signos. El cuerpo escaladamente según los signos, sí, claro. Un proceso hermoso y doloroso, pero totalmente revelador. Hola, buenos días. Tengo los nodos en Acuario y Leo. Tienes el retorno nodal. Qué maravilla, hay que aprovecharlo. Esos retornos nodales hay que aprovecharlos. Los retornos nodales hay que aprovecharlos demasiado. Nos pedía soltar, sí, sí, sí. Bueno, pues fíjense que hay una agenda que traen los nodos. Primera regla de oro, no hay que asustarse si los nodos están así en oposición. Recuerden que esa es una de sus características. Entonces, todos los seres humanos del planeta tenemos los nodos en oposición. No lo tomen tan personal porque no es solamente, maestro, me están diciendo acá que es que tengo los nodos en oposición. Sí, mi niña, y así están para todos. Yo también los tengo en oposición.
todas las personas tenemos los nodos en oposición, es decir, es una característica de los nodos. Y también no se asusten porque los nodos pueda que estén con la R, que es retrógrado, ¿sí? Es otra característica, es una de las generalidades de los nodos. Siempre están retrógrados y siempre están en oposición. Entonces, si nosotros salimos un poquito, esto ya es muy astronómicamente, y nos proyectamos y empezamos a visualizar nuestro planeta y vemos el movimiento que hace el planeta en relación al movimiento, a la órbita que hace la Luna, y estos dos, Luna y planeta, en relación al eje central que es el Sol que vemos todas las mañanas, evidentemente se van a cruzar unos aros. Y ese cruce de aros, esa intersección que forma la Tierra en su recorrido en relación con la Luna, tomando como eje principal el Sol, pues ahí es donde aparecen los puntos matemáticos llamados nodo norte y nodo sur. Por eso obligatoriamente van a estar en la carta expresados de manera opuesta, ¿sí? Porque si nosotros saliéramos del planeta y viéramos estos ejes que se nos presentan, pues vamos a encontrar una intersección a un lado y la otra intersección al lado contrario. Por eso las cartas y los programas y los software de astrología obligatoriamente siempre van a mostrar los nodos de esta manera. No es ni malo ni bueno, simplemente es una condición que nos pone en ruta diciéndonos que venimos de unos acontecimientos álmicos y evidentemente estamos haciendo un proceso de filtro por la Tierra, que no es otra cosa más que filtrar la materia. Se requiere por algún tema álmico también pasar por lo sólido. Entonces venimos de un nodo sur, ¿verdad? Pasamos por la Tierra, termina la experiencia humana y continuamos con el nodo norte. Por eso los nodos van más allá de la carne. Los nodos van más allá de la estructura egoica. Los nodos van más allá de María, de Teresa, de Alicia, de Verónica, aquí de Mariela, de un Javier. Los nodos tienen una función álmica. Cuando se dice este concepto álmico es abrir dentro de nuestra psique la capacidad de poder visualizarme a mí mismo como un ser que viene haciendo un proceso dentro de la masa crítica universal sin identificarme única y exclusivamente con la estructura egoica que nació en alguna fecha determinada. Obviamente todos nacimos en un momento de la existencia, en la fecha, ese día de nacimiento, donde empieza la carta natal. Ahí nacimos egoicamente. Nuestro ego nació en ese momento, pero álmicamente ya somos, siempre hemos sido. Venimos en un viaje, venimos ya en un transitar. Por eso los nodos, lo primero que nos invitan los nodos antes de entrar a los eclipses de agosto, a ser conscientes de que debemos, todos en comunidad, aprender a visualizar dos fechas. Una que es la fecha egoica, cuando tú naciste en carne, en cuerpo, eso es la fecha egoica. Por eso la carta natal es un mandala maravilloso y es una herramienta mucho más para el cuerpo, para la estructura egoica que se pierde dentro del proceso álmico al tomar figura o cuerpo humano, distinto a lo que álmicamente se viene desarrollando. Realmente la carta natal no es para el alma, la carta natal no es para el espíritu. El alma y el espíritu sabe perfectamente dónde está, cómo está. Siempre lo ha sabido, porque es. No tiene la capacidad de perderse, el espíritu nunca se pierde. Eso es lo que nos cuentan los nodos. El alma nunca está perdida. Luego entonces, al tener una identidad egoica que se requiere desde el punto de vista psicológico para vivir las vicisitudes de la carne, pues en ese mismo instante cuando nosotros hacemos referencia o el casamiento o el matrimonio, que no es otra cosa más que recibir en espíritu la comprensión y la penetración de la materia y del cuerpo y alimentar todas estas células, pues ahí es donde empieza el viaje de la vida. Entonces fíjense que los nodos es como si estuviera el uno de donde vengo y el otro hacia donde me desplazo álmicamente y la Tierra queda en el centro. Por eso no se pueden interpretar única y exclusivamente con la materia o con el desarrollo de, sino hay que aprender a ampliar esa visión acerca del yo mismo, ¿no? Dentro de esta línea
hay algo apasionante. A mí me encanta esto tan apasionante y es, dentro de esta línea, fíjense que aparecen una cantidad de matices, porque ahí en el planeta es donde se vive la experiencia del presente, estando en el planeta, y los nodos quedan en tiranta, los nodos quedan en tensión. Por eso todos sabemos que las tensiones o los puntos matemáticos cuya diferencia son de 180 grados hablan de un punto tensionante en nuestra vida. Los nodos no son la excepción. Claro, esto tensionante es justamente lo que hace que el efecto presente exista, que si esta tensión no se da, pues no logro percibir lo presente o el presente, el aquí o el ahora o el estar acá. No podríamos dar por hecho que estoy o que soy o que existo. Entonces es necesario que estas dos estén en tensión y justamente esa tensión se reduce a un acto presente. Ahora, ¿a qué nos invita? Claro, si Urano es uno de los grandes moduladores de los nodos, pues esto empieza a tener mucha aceleración. Uno de los tips que sí podemos esperar para agosto, sobre todo, es la aceleración de los procesos de vida, mucho más rápido, incluso la percepción o la idea que tenemos del tiempo, porque el tiempo a la final pasa a ser una idea aprendida que con el paso de las experiencias nosotros las vamos alimentando, vamos nutriendo la idea del tiempo. Por eso es normal escuchar o a veces nosotros sentimos la sensación de que el tiempo ya no alcanza para nada o que ahora el tiempo no dura, una autopercepción del tiempo muy distinta a la que se podía tener antes. Esto, esto nos habla también de entrar en un rompimiento, nos habla que empezamos a tener un rompimiento de los esquemas estructurales que nosotros hemos venido aprendiendo dentro del viaje o dentro del planeta conocido como planeta y nos aproximamos a unas velocidades que incluso ya habíamos querido y deseado estar y vivir y crear. Esta cuadratura de el Urano que está entrando a Géminis en fuerte tensión hacia los nodos es el eje principal que nos dice que nosotros mismos de manera mental hemos venido acelerando la vibración del mundo, hemos venido acelerando la vibración del planeta. Y esto es maravilloso porque pone también en referencia y pone de presente y nos evidencia la importancia del pensamiento en comunidad, como aprender a ser más dueños de nuestro propio campo vibracional. Esto es genial, que como humanidad estemos viviendo esto y podamos entenderlo, así sea uno, dos o tres, etcétera. De pronto no todo el mundo lo tendrá tan claro, o bien porque no le gustan estos temas, o sencillamente no cree, pero que lo viva y lo experimente de esta manera, creo que como humanidad es un gran avance, sobre todo un gran avance para cuando hablamos de esta palabra tan gigantesca que se llama futuro, ¿no? Siento que estos aspectos permiten también que empecemos a desplazarnos y tengamos la gran oportunidad por destino, porque los nodos son un punto muy de destino. Fíjense que al no ser planetas, sino al ser puntos matemáticos que se anclan al espacio, pues dejamos de hablar de lo mundano que corresponde al mundo de la materia y empezamos a hablar de algo mucho más expansivo que corresponde al tema universal. Ya meternos en situaciones de nodos y meternos en situaciones, calculen ustedes, estos eran temas tan técnicos que la humanidad antes no teníamos ni idea cómo ocurría un eclipse. No era medible ni siquiera por qué aparecía un eclipse. Neófitos, sabíamos que había un eclipse, pero no sabíamos por qué se formaba ni de dónde se formaba. Hoy en día con esta información podemos hasta medir si el eclipse es total, si el eclipse es parcial y podemos medirle hasta los orbes, cuál es la orbe del eclipse y con qué impacto va a llegar y dónde va a caer. O sea, hoy en día sabemos todo. Ahora, que no lo queramos ver es otra cosa, pero hay material disponible y hay herramientas astronómicas, astrológicas, psicológicas, todas las lógicas que quieras, hasta del mismísimo sentido común que dice
se va moviendo un algo que a veces es de manera sensorial, que lo vamos percibiendo, y hasta que no se manifiesta en el tiempo tierra, que siempre es un poco más lento, pues estas fracturas empiezan a tener lo suyo. Voy a adelantar el mandala para marcarles aquí unos puntos claves. Ya los leo, ya los leo. Permítame en un segundo, cambiamos esto, porque ahí todavía tenemos el eje de Piscis, Virgo. Ahora entramos en una temática, a ver si le damos la vuelta a esto. Esto va a ser tiene que ser el mismo 26 de julio, ahí los va a aparecer. Voy a frenar la rueda cuando justo, en el justo momento que entre el nodo, ay, míralo, el nodo norte en Acuario. El justo momento será el 27 de julio del 2026, tomando como punto de referencia Orlando, Florida. Y esto va a pasar a las 12:20 de la mañana. Ah, genial. Qué delicia. O sea que interesantísimo este tema de los nodos. Esto hay que aprenderlo para la vida, para saber cómo funciona. De pronto, si bien no somos dueños del destino, por lo menos saber mínimamente qué es el destino, cómo se marca o cómo nosotros los seres humanos lo entendimos, ¿no? O lo vivimos. A ver, si se van durmiendo con el tema, me dicen, Javier, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Yo sé, puede llegar a ser muy espesa la información a veces. Virgo, hola maestro, mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Un saludo desde España, abrazo para Cami que está desde España también. Hola Javier, hoy estoy de cumpleaños, feliz cumpleaños, mira, muchos están cumpliendo años. Jacqueline Aragón, mira, hay un Aragón por ahí, ¿será un Aragón? Ajá. Está súper interesante, gracias. Feliz cumpleaños para ti, obvio. Usted me hizo lectura muy acertada, muy acertado. Lo necesito nuevamente. Con gusto, mi niña. Pides consulta y nos vemos en consulta. Buenos días, Aries. Gracias. Bendiciones. Qué buen tema, Javier. Gracias. Un abrazo para todos los que están opinando aquí en TikTok, en Instagram, en YouTube. Gracias por sus comentarios. Gracias por estar acá. Maestro, ¿cuándo es el evento? Bueno, el evento lo vamos a llevar a cabo el domingo 23. Todavía hay tiempo. Voy a hacer el evento de manera presencial. Presencial lo haré en Orlando, Florida. Nos reuniremos de manera presencial en Orlando, Florida, y luego tendremos otra fecha para hacerlo online. Pero los que están cerca, en Miami, en Tampa, y los que están en Orlando, Florida, pues convocados a vivirlo de manera presencial, reserven sus cupos porque de manera presencial, por la capacidad del espacio, no va a haber mucha gente. Ustedes saben que en estos eventos así, a mí no me gusta que haya tampoco mucha gente porque presencialmente es muy desgastante, sobre todo este tema de los nodos. Otra clase, otra información, sí, pero entonces el lugar está diseñado para un grupo específico de personas de manera presencial. Una vez se llene el cupo, ya no va a haber más presencial, sino solamente online. Esto para los que están en Orlando, Florida, los que están ahí en Tampa, los que van a subir de Miami a Orlando, para que lo tengan en cuenta. Online, sí, obviamente hay la capacidad de los que están en Chile, en México, etcétera, no pasa nada. Abrazo desde Argentina, tengo la luna en Acuario. Claro, obvio, hoy tenemos luna nueva, además, hoy estamos en celebración de luna nueva en el signo de Cáncer, que esta luna nueva que estamos teniendo hoy es la que está dando apertura a este tema de los nodos. Hola Javier, maestro, si mi nodo sur es Leo, ¿no es Géminis? No entiendo la pregunta. Si tu nodo sur está en Leo, obligatoriamente el norte está en Acuario. Habría que mirar, ¿o a qué te refieres? Hola, nací el 17 de febrero desde Argentina. Bueno, continuemos con el tema que está interesante. Yo los invito a que continuemos, ya los voy a... Feliz luna nueva, Javier, gracias. Mira, 22 hoy, imagínense, hoy martes de luna nueva. Para de signo a signo ya está por ahí en el canal de YouTube. Entonces les contaba.
volvamos al tema. El día 26 de julio, para amanecer 27, desde el punto de vista Orlando, tenemos el nodo norte en Acuario. ¿Por dónde entra el nodo norte en Acuario? Para los que me están preguntando que por qué no es en la dirección del grado cero. Como los nodos se mueven en una versión retrógrada, evidentemente el nodo norte no va a ingresar a Acuario por el grado cero de Acuario. No, por el grado cero de Acuario no va a entrar, porque el nodo norte viene haciendo un trabajo de Piscis. Entonces, por eso los nodos trabajan a la inversa, por eso están todo el tiempo con la R que representa retrógrado. Entonces, no busquen el nodo norte entrando en el grado cero de Acuario porque no viene en el sentido de las manecillas del reloj. No viene en contra, viene en sentido horario, es decir, sale de Piscis, del grado cero de Piscis, ¿sí? Va a estar hasta el grado cero de Piscis hasta el día 26 de julio, 25-26. Y ese 26 termina el grado cero de Piscis e ingresa a Acuario, sí, pero ingresa por el grado 29. Esto para todo el planeta, para los que están de pronto confundidos que por qué no ingresa el nodo norte por el grado cero. No porque son retrógrados, vienen en sentido horario y ustedes saben que la astrología se lee antihorario. Entonces ahí encontramos, esto es interesante porque la vida es así. Nos encontramos en tiempos de cómo nosotros observamos el orden de las cosas. Entonces sí es muy importante mirar Acuario, pero aparte de mirar Acuario, no se fijen en los primeros grados de Acuario. No, deben fijarse en los últimos grados de Acuario, que es donde va a estar el nodo sur. O sea, se debe mirar el grado 29 de Acuario, el grado 28, máximo hasta el grado 25, ponle tú. O sea, los últimos 5 grados o el último decanato de Acuario. No se guíen por estar mirando los primeros grados de Acuario porque ahí no lo van a encontrar. Posiblemente estén fijándolo en otra casa. Entonces debe ser en sentido contrario. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este tema? Si tenemos el nodo norte en Acuario, obviamente el nodo sur va a estar en Leo y pasa lo mismo. No esperen que el nodo sur entre por el grado cero de Acuario porque no va a entrar por ahí. El nodo sur terminó de Virgo y va a entrar a Leo, claramente, entra a Leo el 26 de julio, pero por el grado 29 de Leo. Así como Acuario, el nodo norte entra por el grado 29 de Acuario, el otro lo va a hacer a la inversa. A la final del día se van a ver de esta manera en la carta natal de cada uno de nosotros, en una total oposición, que eso está bien. Aquí colocamos los nodos. Este punto nodal, al que usualmente nosotros le llamamos el nodo norte, esta, este es el foco, ese es el mirar para allá. ¿Cómo podemos identificar el nodo norte? ¿Cómo lo veo? O sea, sí, Javier, tú dices nodo norte, pero ¿y qué? ¿Y eso cómo se come? O qué significa? ¿O de qué me está hablando? Ese nodo norte es el punto de la carta que nos dice de todo el mandala, de todos los 360 grados que está en tu mandala, mira para allá. Ahí se la dejo facilita, facilita. ¿Qué es el nodo norte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cómo es? Mira, el nodo norte es como si nos dijera, es una mira, literal, la mira de un revólver, la mira de un evento cuando tú vas, por ejemplo, a ver un lugar muy alto, hay una mira y tú colocas el ojo y miras. Es la mira, es el lente donde debes observar algo que está lejos. Esa es una de las características de identificar un mirador. ¿Comprenden esto de mirador? Sube al mirador. Claro, tú subes al mirador y evidentemente, valga la redundancia, vas a encontrar una mira y tú colocas el ojo y a través de observar por ese mirador vas a ver algo que no está ahí, pero lo puedes ver. Eso es el nodo norte. Esa es la mira de nuestra vida. Si nosotros queremos mirar nuestro destino, colocar el ojo en la mira, el nodo norte es la mira. Ahí es donde debo mirar. ¿Cuánto tiempo debo mirar ahí? Todo lo que el nodo norte va a estar desde el grado 29 de Acuario y paulatinamente va a ir avanzando en su retrogradación.
que significa que avanza grados, pero en retrogradación. No del 29 al 30, sino se va devolviendo. Grado 29, próximamente 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, así sucesivamente hasta llegar al grado cero de Acuario. ¿Cuánto tiempo le tarda al nodo norte desde el grado 29 llegar hasta el grado cero de Acuario? 18 meses es lo que se demora este tránsito. Así las cosas, 18 meses equivalen a año y medio, entendiéndose que empieza desde el 26 de julio de ahorita, en 12 días, desde el 26 de julio hasta año y medio adelante. Es un año y medio donde el mandala, el universo, nos invita a la mira, mirar a través de ese lente, ser miradores de nuestro punto de destino, porque los nodos son muy álmicos. Entonces, he ahí la preparación de por qué entré en el live abriendo un poquito la psique para que no miremos el nodo norte tan cerquita, porque el nodo norte no es tan cerca. Es distinto cuando yo te miro a ti al frente de mí y te puedo tocar y te estoy viendo con mis ojos. Y es muy distinto cuando, el ejemplo, nos subimos a un mirador y yo coloco el ojo a través de una mira y digo, wow, se alcanza a ver la pirámide, o se alcanza a ver esas casas, o se alcanza a ver eso de por allá. Ya lo puedo ver, por lo menos lo puedo ver. No lo tengo cerca, pero lo puedo ver. Ese es el punto, ese es el ojo de nuestra carta que nos dice, mira por ahí. Por eso relaciona los eclipses. Esto que estamos hablando es el encargado de formar los eclipses que vamos a tener en agosto. Siempre que el Sol y la Luna se encuentran orbitando cerca de este punto matemático, es a lo que nosotros en nuestro planeta le llamamos se va a dar un eclipse, se forman, por eso son los formadores del eclipse, porque la Luna y el Sol todos los meses se encuentran, bien sea en oposición luna llena o como lo que estamos viviendo hoy martes 14 de julio, que tenemos una luna nueva. No es otra cosa más que el Sol y la Luna conjunción en el mismo signo, pero no estamos celebrando hoy un eclipse solar. Hoy es simplemente luna, es una luna nueva, ¿sí? Ahora, cuando esto de luna nueva o de luna llena está cerca, máxime, a una orbe de mes por grado, o sea, hace 18 en relación a los puntos de destino nodales, es cuando se forman los eclipses. Y de acuerdo a su orbe, decimos si es un eclipse total, si es un eclipse parcial y todo esto. Luego entonces, hay algo de fondo también que es interesante apreciar, ¿no? Este tema que estamos viendo hay que verlo en la carta. ¿Qué me está diciendo la mira de mi vida? Yo miro hacia esa zona o hacia ese grado 29 de Acuario y ¿qué hay? Cuando digo qué hay me refiero a qué planetas tengo cerca, en qué casa se me da esa mira. Porque si la vida, el destino, el universo a través de mi carta natal me está diciendo que mire ese nodo norte, que no lo tengo hoy, pero que es la aproximación visual de acerca de mis distintas posiciones en frecuencia y en tiempo resonancia de los próximos 18 meses, pues voy a tener mínimamente idea, por lo menos de cómo son los colores que se ven. O sea, hace características de cuál es el trabajo que debo hacer. Porque sí, el nodo norte está en Acuario. La pregunta, ¿ustedes creen que el nodo norte en Acuario, estos temas de eclipses, nos está hablando lo mismo para todo el mundo? Obviamente no, porque cada uno aparece la clave o el sustento, la base de los nodos. Y hay una palabra maravillosa que a mí me encanta y son los ciclos, ¿no? Aquí empezamos a ver algo que llamamos el ciclo cósmico, que era lo que les decía en el live anterior, los ciclos cósmicos. Por eso es importante saber cuál es mi ciclo cósmico actual, porque de acuerdo a eso es lo que va a aparecer en la mira. Pueda que en la mira yo vea claridad, pueda que en la mira yo diga, claro, esto está así, pueda que en la mira me sea muy familiar, como pueda que algunos de nosotros a veces el destino, el nodo norte, que es el destino, nos pone a través de esa mira y digo, ¿eso? Ay, no, yo no quiero eso. A mí no me gusta eso. ¿Y por qué eso? Y lo cuestione. ¿M?
Es muy cuestionativo. De hecho, desde la psicología junguiana, el nodo norte es muy exigente porque el nodo norte casi siempre lo que se ve en la mira lo podemos llegar a ver tan en la mira, tan lejos, que poco realizable, o sencillamente que no le guste a mi estructura egoica actual, a la versión de mi yo actual, pues como que no le parezca que sea de ese lado, de esa línea. Esto es muy mágico, chicos, esto es meter la mano en la magia. O sea, hablar de estos temas y relacionarlo hacia nuestra existencia por esta época, esto es, o sea, no estamos hablando de cualquier ciencia, no estamos hablando de ir a hacer al súper, ¿sabes? No estamos hablando de qué camisa me compro. No, esto es de la vida, de los misterios también que la vida encierra, de cómo la vida o el nodo norte nos deja ver algo y al mismo tiempo no lo muestra, pero lo quita, pero lo olfateamos, pero lo percibo, pero lo intuyo, pero lo hago, pero sí y duda, y es como esa ventana, como ese portal único que cada uno de nosotros tenemos. ¿Mm? Muy cuestionativo el nodo norte, es entre otras cosas. Ahora traigamos un poco el concepto del nodo norte hacia nuestra vida por las condiciones de la sociedad, de la materia y de lo que significa estar en pie o sostener una estructura en pie, lo que significa sostener 80, 90 kilos en el cotidiano vivir, que ya no es tan nodo norte, sino que ya es la parte cruda de la realidad. Y ahí quizás muchos de ustedes estén debatiendo cómo esto tan crudo y cómo esta masa crítica llamada yo o el yo actual, cómo puedo conectarlo, cruzarlo, alinearlo, alcanzarlo para que viva en pro y se dirija en sentido de eso que estoy viendo por la mira. Pues he ahí la respuesta de estar vivos. Y he ahí que estos nodos, aunque estén marcando en un punto de tiranta de mi carta, al mismo tiempo me dice cómo vas a actuar y aparece el libre albedrío. Y dicho libre albedrío tiene una relación del ciclo cósmico en el que voy, porque yo no puedo dar un paso, humanamente no estoy facultado para dar un paso en mi vida que todavía no esté en sincronía de mi ciclo cósmico porque es antinatural, es antibiológico. Si yo sé que colocando un paso o si yo sé que subiendo 5 pisos me va a dar mareo, yo no subo. Pero si soy una persona entrenada y digo, sí, a mí las alturas no me dan mareo, pues voy a subir hasta 7, 8 pisos más. He ahí la diferencia del ciclo cósmico de cada uno. Esto es apasionante, el universo tiene orden, el universo tiene una manera de cómo se mueve, de cómo se dan las cosas, que a veces nos queramos hacerlo locos. Y sí, es muy normal. Incluso a veces cuando ya es que ya tener la información o saber cómo opera algo, pues ya el tema de hacerse loco pasa a un segundo plano. Pero cuando ya sabemos, ¿y ahora cómo me vendo este elefante? ¿Cómo me echo el cuento con estos nodos ya sabiendo la información? Distinto cuando no la sabemos, cuando no sabemos cómo funciona el tema. Pero ¿y cuando ya se sabe? Cambia, ¿no? A ver, se durmieron, mira. Qué belleza esto de los nodos, fascinante, dice Verónica. Sí, es un tema apasionante. Vivirlo, proyectarlo, coincido contigo. Eso que acabas de decir es totalmente cierto. No vivimos nada para lo que no estemos preparados. Claro, hay una ventaja, que los nodos aceleran los procesos. Javier, o sea que el simple hecho de que se dé un eclipse, ¿qué significa eclipse? Eclipse significa aceleración de un proceso en relación a mi ciclo cósmico. Eso es un eclipse en nuestra vida. Se acelera un tema, se desata un tema, se mueve más rápido. ¿Cómo me preparo para mi retorno nodal? Esa pregunta está de consulta, porque, sabes, no es algo que yo pueda decir, es que esto se prepara así. No, no es pan para, a veces son detallitos que van mucho más allá marcados. Mis nodos Leo Acuario me dicen que mi alma tiene que brillar o liderar, pero eso que dice conmigo, muy bien, a mayor disposición, mejor es el paso por el ciclo, totalmente de acuerdo. Erika, ¿qué nos recomiendas hacer con el nodo norte en Acuario? Soy Piscis.
Bueno, la ventaja es que como esto ya viene moviéndose, también cabe aclarar eso, no se me desanimen que como almas hemos venido desarrollando mucho, hemos venido haciendo demasiado. No, o sea, no estamos en cero tampoco, no. Muchos de ustedes ya vienen moviéndose, muchos de ustedes ya vienen haciendo cortes, o sea, los eclipses de Piscis no fueron cualquier cosa. O sea, muchos de ustedes ya salieron de trabajo, salieron de relaciones, salieron de países, salieron de, ni hablar, los Tauro, por ejemplo. Muchos de ustedes ya la vida se les ha volteado para el otro lado, a muchos se nos ha volteado para el otro lado y nos ha puesto a mirar de otra manera. Entonces, no es tanto que estemos 100% en ceros, aquí ya se viene haciendo un trabajo. Aquí atenta, procesando, gracias Javier. Nodo Libra, Aries, interesante. Ujú. Tengo el nodo sur. Mirar hacia el punto cero, donde estábamos hace un año y medio, a partir de ahí retomar hacia dónde nos dirigimos a nuestro destino objetivo. Sí, esa es la mira de la carta. Esa es la mira de la carta. O sea que, pero Javier, ¿por qué hablas de los nodos y al mismo tiempo de los eclipses? Claro, porque es que el uno precede al otro. El uno es el acompañamiento del otro. Los eclipses se estudian con relación al punto nodal. Entonces, este punto nodal, dícese de nodo aquella intersección que está ahí. Por eso los nodos tienen esa figura. ¿Mm? O sea, los nodos son los que son los patrocinadores, son los que hacen que se forme un eclipse realmente, entendiéndose de una manera rápida de comprender esto, ¿no? Florido y cooperado, dejarse llevar, exacto, también tiene. Sí. ¿A qué me refiero con el ciclo cósmico? Buena pregunta. Esa sí es la pregunta del millón. Yo dije, no lo voy a contar hasta que alguien no diga a qué se refiere con eso. ¿Todos tenemos claro qué es el ciclo cósmico? Yo creo que a estas alturas del partido sí. Bueno, se puede comprender, pero técnicamente se debe saber dónde está, ¿no? Cómo me apasiona la astrología. ¿A ustedes no? Buen día, el eclipse. Tengo nodo sur en Géminis, casa 2. Maestro, feliz luna nueva. Gracias para ustedes también, los que están en YouTube. Gracias también por esta mañana. Sobre todo muchas personas. Hola, maestro, dice Mari, quiero estudiar. Nodo norte, me cae en la casa 2. La astrología es fascinante, dicen por acá. Todo es muy apasionante. El ciclo de la vida y la muerte, bueno, en el ciclo y el ciclo cósmico, en sí, sí, bueno, pues quedamos pendientes para que miremos el ciclo cósmico y ustedes mismas también aprendan a hacerlo en qué ciclo cósmico vamos, porque eso depende mucho de los nodos, que tiene sentido. A la final tiene sentido. Imaginemos que el universo, Javier, tú estás diciendo que el nodo norte es un punto de referencia, es un punto de aceleración y todo esto, pero tampoco el universo nos va a acelerar un proceso para el cual nosotros no estamos preparados o para el cual nosotros no vamos a poder. Por eso el ciclo cósmico de cada uno es distinto, la tarea de cada uno es distinto. He ahí donde tú puedes ver a una persona en una situación de vida y tú dices, pero estás trabada por eso, pero estás trabada por lo otro, pero eso es sencillo, pero eso es fácil, pero eso tal cosa, fácil para ti, que de pronto ya lo tienes integrado, o fácil para ti que no tiene nada que ver con tu ciclo cósmico, pero para esa persona es mucho. Y viceversa, el tema o la aceleración del proceso mío, pues a lo mejor para ti te parezca que es poco, pero eso va de acuerdo al desarrollo que cada uno hemos venido haciendo con nuestros propios nodos, con nuestra propia vida, con nuestra propia alquimia. Dicen aquí, los ciclos cósmicos son los ciclos vitales, los cambios evolutivos del desarrollo de la conciencia. Esa es una manera muy bonita de plasmarlo, de conectarlo. ¿Qué es el ciclo cósmico? Te escuché el live anterior y me quedé pensando. Ajá.
Ajá, es muy cierto. Dicen por acá. Hola Javier, tengo Vértex, grado 29 y Venus. Mira, qué bello. A ver, ¿en qué ciclo cósmico estoy? Mira, grado 18, Saturno. Bueno, por ahí está también. Muy bien. Estos puntos matemáticos llamados nodos van a estar en tensión. Temas del ciclo cósmico es lo que vamos a estar desarrollando en el taller presencial y en el taller online. De aquí es una de las principales fuentes, esto que está pasando acá. Es uno de los principales temas a desarrollar con estos eclipses. Este planeta que tenemos aquí, aquí que lo voy a encerrar en rojo, es el planeta Urano, que ustedes saben que Urano entró hace poco a Géminis. Y los nodos, al estar en esta fase o al estar en este punto, el nodo norte, coloquemos acá norte en rojo para, o bueno, en azul para no perdernos, el nodo norte y por acá el nodo sur. Este cuadradito es el punto de tensión o es la discordia, la manzana de la discordia. Discordia porque tiene que darse en discordia, ¿sí? Digamos que la función de Urano, al estar en posición tensa en relación a los nodos, es justamente el rompimiento. Coloquémosle aquí una palabra que nos llame la atención. Es en este caso el rayo, ¿sí? El trueno, dícese de rayo o en este caso de trueno, donde el destino, o mejor, el rayo y el trueno del destino se manifiesta en una parte de mi vida para movilizar la energía y acelerar el nuevo cambio. El trueno y el rayo del destino que se manifiesta en un área de mi vida para movilizar el nuevo cambio, acelerar el proceso del nuevo cambio. Es la traducción de la cuadratura de Urano en tensión a los ejes nodales. Es el trueno, el rayo del destino, nodos, que se da en algún punto de la carta, claro, donde cada uno lo tenga, y acelerar el proceso del nuevo cambio. O sea, tiene que ser a través de un trueno, tiene que ser a través de un rayo. ¿A qué voy con esto? Obviamente no me estoy refiriendo al trueno que pueda ocurrir en cuanto al clima, sino me estoy refiriendo a lo que truena. Características de un trueno dentro del punto de vista psicológico en nuestro destino a través de la astrología. Aquella parte de la vida donde llama la atención y evidentemente volteo a ver. ¿Alguna vez ustedes han estado en algo, en una situación, y de repente cae un trueno durísimo? ¿Cuál es tu forma de actuar frente a eso? ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos cuando estamos entretenidos o estamos literal entretenidos? La vida nos tiene entretenidos en algo y de un momento a otro cae un trueno súper duro. ¿Cuál es el primer momento de reacción? ¿Qué pasa con nosotros allí para poder aterrizar este tema? Si les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado esto. Pero esperar hasta agosto, no, no necesariamente. En este caso, el evento que vamos a tener es en agosto, pero no necesariamente quiere decir que esto tenga que pasar en agosto. Alguien ya puede estar teniendo el trueno o el rayo inesperado sobre el lugar menos movido, por así decirlo, más quieto. ¿Cómo quedaría esto? Ah, dejo que las cenizas se asienten. Ay, no. No, 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 no nos pongamos tan pisis. ¿Qué pasa cuando estamos entretenidos haciendo un trabajo, haciendo algo y evidentemente cae un supertrueno? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué ocurre con nosotros? Eso está muy romántico. Eso de que dejo que las cenizas caigan y
Eso está muy neptuniano, muy pisciano, propio de la carta tuya, pero está muy pisciano. Pero voy al ejemplo real de qué pasa cuando estamos en algo y cae un trueno. Es que yo tengo la palabra, pero si la digo, de pronto censuran el video. ¿Qué dice? ¿Qué decimos nosotros? Si yo la digo, me censuran el video, pero si ustedes la escriben de allá para acá, no lo censuran. ¿Ya me entendieron? Es que hay que aterrizarlo para que el tema se entienda lo que voy a explicar después de esto. Yo no sé, pero a mí me atrapa, quiero salir a mirar y me encantan los rayos. Nos negamos. Te despierta, ay, eso sí, te despierta, muy bien, esas son características. Chispas, ¿qué dice? Todo al joraca, toda la joraca. Te desconcentra, me asusto, ahí está la palabra clave. ¿Quién la dijo? Yaquero, el yaquero dijo la palabra clave. Me asusto, te desconcentra, huyo, te mueve, te pone en alerta, miedo. Exactamente, a todos nos ha pasado que estamos entretenidos haciendo algo y truena el cielo y cae un rayo. Tú brincas literal y te mueves y dices, depende en el país que esté, va una palabra muy popular, uy madre, como que va a llover duro. Es decir, llama la atención, nos desencaja, nos mueve de la zona, de lo cotidiano, viene con miedo, viene con susto, viene con, ¿qué pasó? Se va a caer el cielo. ¿Viste ese trueno? ¿Escuchaste cómo tronó? Uy, sí, durísimo. Yo creo que, ¿cómo será que se activan las alarmas de los carros? Cuando cae verdaderamente un rayo durísimo, hasta las alarmas de los vehículos se activan y empiezan todos los carros a sonar. ¿Sí les ha pasado esto? O entonces solo a mí me ha pasado, pero eso es lo que vivimos, ¿no? Cuando cae un rayo, se activan las alarmas de los carros, empieza a sonar, incluso hay hasta alarmas de conjuntos residenciales que se activan, ¿sí? Entonces va ese proceso de, wow, ¿qué está pasando? Entonces en este caso de como que me llama la atención, me despierta, me desenfoca y me rompe un poco la rutina. Claro, si estaba trabajando, me rompe. Es más, si el trueno fue durísimo, hasta se va la luz. Si el trueno fue durísimo, se va el internet y me quedo sin conexión. Eso pasa. Bueno, pues este es el rayo, el trueno del rayo del destino que se manifiesta en nuestra vida para romper la cotidianidad y poder acelerar el proceso de lo nuevo. Mejor ejemplo no hay. Mejor ejemplo que la del rayo no hay. Y se encienden las alarmas de los vehículos, claramente. Se encienden las alarmas de nuestra vida. Me asusto porque va a caer un aguacero. Me asusto con la dinámica de lo que está pasando. Todo el ejemplo que estamos dando con el trueno del rayo inesperado sobre un área de mi vida inamovible que por destino se manifiesta para romper la cotidianidad y que se acelere un proceso de mi vida. Esto es, mis queridos amigos, a grosso modo, la entrada de los nodos en tensión a Urano. Estas son las características que no es malo, porque fíjense a lo último, para que se acelere un proceso de mi vida, pero tiene que llamarme la atención, tiene que romperme la cotidianidad, tiene que sacarme de la zona de confort, porque el nodo sur es la zona de confort y el nodo norte es el desafío. Entonces, siempre que los nodos cambian de signos y están en cuadratura con Urano, la mejor manera que encuentro de poderlo ilustrar es esto. No hay que caer porque ya nuestra alma está muy madura, ya no podemos caer tampoco y tenemos una estructura egoica que nos permite comprender esto. No debemos caer en temas tibios de que si esto será malo o esto será bueno. Obviamente es bueno. Javier, pero está en cuadratura. Obviamente es bueno, por eso se está dando ahí. Es que la cuadratura no es que sea malo. La cuadratura es que está mostrando las características de cómo se va a manifestar en mi vida. Evidentemente, lo requerimos, evidentemente debe ser así. Por eso se permite que sea de esta manera, por eso se orquesta y se acomoda desde esta línea, porque se requiere que se tengan esas características para desenfocar y meter toda la energía en eso nuevo. Claro, nunca vamos a tener un eclipse y nunca el universo va a estar haciendo una movida planetaria para involucionar. No es su esencia, no es su función de existencia. Es la vida, es el destino, es por el contrario, a florecer, es ir mucho más lejos de lo conocido. ¿Mm?
Sí, es que de por sí los nodos traen lo suyo, los eclipses hacen el tema, más el ingrediente 5 goticas de Urano en Géminis, además que la posición, la dignidad planetaria que tiene Urano en Géminis es potente. Entonces va con toda, es como Urano ¡pa! Rompiendo la psique, como cuando alguien te dice ¡puf! Y te rompe y tú dices, ¿en serio? Quedé frío con la noticia. Qué uranazo, qué rayo, qué trueno. Tronó mi mente, tronó esta parte, tronó y claro, viene acompañado de que se encienden las alarmas de los coches, en este caso, las alarmas de nuestra vida. Exacto, te incomoda. Esa palabra se aplica. Javier, ¿es un tránsito incómodo? Egoicamente sí. Es un tránsito incómodo, no es ir a cine, no es tomar piña colada en la playa, no es broncearse. Hay eventos y hay situaciones y hay escenarios humanos que son de mucho placer para el cuerpo. Este no, y no porque su esencia sea maligna, no porque sea malo. Todo lo contrario, supremamente evolutivo tratándose de Urano, tratándose del nodo norte en Acuario, tratándose de Urano en una dignidad que le acerta, en una dignidad que le da fuerza a Urano. Urano en Géminis siente que tiene la palabra, el conocimiento de cómo romper la psique de la humanidad. Es la posición incluso más exaltada en la que Urano puede decir, ay, toda mi octava la puedo filtrar por este Géminis, la puedo enviar por estos códigos, palabra, comunicación, entendido, comprensión. Es como Urano en su máxima dignidad diciendo que se entienda, que se comprenda como humanidad tratándose de los nodos, que lo comprendamos también en Acuario. Es bellísimo. Viéndolo a futuro, ¿se acuerdan el ejemplo del mirador? ¿Se acuerdan el ejemplo del mirador que decíamos esta mañana cuando empezamos el live hace una hora? Es el mirador y digo, wow, se ve bonito, pero para llegar a ese bonito que ves en el mirador, hay que vivirlo, hay que andarlo, hay que atreverse. Y este cambio nodal es atrevido, ¿sí? Urano no, no pasa desapercibido y cuando está casi siempre cuadrante a los nodos, tiende a romper las estructuras de nuestra vida de una manera muy brusca, muy uraniana, no porque sea malo, sino que Urano dice, si le pregunto al humano, el humano me va a decir que no. El humano nunca va a estar dispuesto a hacer esta movida tan brusca. De manera voluntaria nunca se va a romper el brazo, ¿sí? El humano de manera voluntaria no se va a romper el brazo. Y si le digo, ven, déjate romper el brazo, pues me va a decir que no. Pero si colocamos una situación cuadratura, destino, uraniana, donde se rompa el brazo, sin que se le notifique, sino que le pase un rayo, un trueno, un uranazo, pues va a tener que vivir la cura y va a tener que estar y vivir ese proceso. Entonces, Urano dice, no lo pongo en alerta, simplemente se lo muestro. Le muestro en el destino, aparece una situación uraniana que le prende las alertas y a través de esa experiencia puedo bajar y puedo filtrar lo que requiere esta persona para su nuevo proceso de aceleración y cambio de destino. Por eso muchas veces, ay, la vez que me partí el brazo, uy, me acuerdo tanto, fue tan duro, pero fíjate que haber estado esos 2 meses en cama me sirvió para darme cuenta de esto, ahí cambié tal cosa, tal otra, o me echaron del trabajo y pasó esto, y digo, pero ahora que lo hablamos, eso fue desde que me partí el brazo. Si Urano le notifica que se va a partir el brazo, la respuesta del humano, ¿cuál es? Seamos honestos. Si somos honestos, pues no hay voluntarios para eso. No hay voluntarios para cuadratura Urano a los nodos con eclipses allí. Pues no, tiene que pasar. Pues muy rico. Muchas gracias a ustedes también por estar acá. Yo creo que tenemos algunas imágenes que nos invitan a hacer esa reflexión y a verlo. No se lo pierdan que va a estar buenísimo. No por mí, por ustedes. Va a estar buenísimo el taller que vamos a desarrollar de los eclipses el próximo mes de agosto, porque una cosa es verlo de manera general y otra cosa es aterrizarlo en la carta de cada persona.
Entonces, cordialmente invitados. Presencial en Orlando, Florida, para ver dónde viene este uranazo. Presencial Orlando, Florida y de manera online para el resto. Mm, Qué belleza de descripción, la de la receta, algo así. Dice por acá, vuela mi cabeza. La mía también, créeme. Gracias, Javier. Me atropelló una moto en septiembre. Tuve 9 meses de recuperación de una fractura expuesta de la tibia. Imagínate, Lorena, dice por ahí. Buenos días desde Perú. Pues chicos, ahí está. Un abrazote. Esta noche los espero en Astrología Viva, los que están inscritos. Ustedes pueden encontrar los programas también para los que me están preguntando dónde se pueden inscribir, dónde pueden tener más información de las clases. Bienvenidos. El Centro Holístico existe ya. Vamos a cumplir 18 o 19 años ya de estar trabajando en Bogotá, en Ciudad de México, en Orlando, Florida. Toda la formación astrológica de tarot y pues en eso estamos. En eso estamos álmicamente. Bello poder coincidir también todas las mañanas con ustedes. Cuídense mucho, que tengan un excelente, cuídense mucho para estos eclipses, que tengan un excelente martes, así como muy seguramente lo tendré yo. Un abrazo. Gracias a los que están acá en TikTok, gracias a los que están en YouTube, como es usual, a los de Facebook, gracias a todos por su participación. Siempre considero que el programa lo hacemos entre todos, el live lo hacemos entre todos y me encanta ser parte también de ustedes como comunidad, que aunque no estemos de manera presencial, también me pude dar cuenta este fin de semana que estuve en Cartagena compartiendo con todos que a veces la distancia no es un impedimento para estar conectados. Y qué bello poder coincidir también con este tema. Nos vemos esta noche en Astrología Viva, los que están ya, y también tendremos la meditación que no se pudo hacer ayer. Un abrazo. ¿Dónde queda grabado todo el live que hicimos hoy? Queda grabado en el canal de YouTube. Para los que me están preguntando, ahí Javier Aragón, aparezco en YouTube. Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo. Ahí aparezco en YouTube. Ustedes siguen el canal y ahí pueden encontrar el live que por lo general todas las mañanas hacemos. De hecho, hay mucho contenido de distintos temas que ustedes pueden aprovechar en el canal de YouTube. Nos pueden ver, demás, y creo que termina también de... Les recomiendo que busquen el programa que hicimos hace 8 días, que es la primera parte de los ejes nodales, y hoy estuvimos hablando la segunda parte. Es un tema complejo y es un tema, como se dan cuenta, es un tema que no alcanza una hora para hablar todo. Es un tema que tiene mucho más fondo, ¿no? Esto de los ciclos cósmicos es todo un viaje. Es todo un viaje y aterriza mucho. Bueno, cuídense mucho.